Bueno, hermanos, pues, y hermanas, nos da mucho gusto a mi familia y a mí estar aquí con ustedes, viendo cómo, como decía la canción, que el canto que entonábamos ahorita, cómo Dios lo sostiene y nos sigue sosteniendo. Y nos da gusto también ver por aquí a nuestra hermana Aurora, Ismael, y a Francia también, que no recuerdo si ya teníamos el gusto de conocerla, pero pues también trae a su pequeña Francia. Y qué gusto que estés aquí, hija. Dios te bendiga. Y también bienvenida. No sé si ya habían venido anteriormente, pero de verdad que nos da mucho gusto que puedan estar expuestos a la palabra de Dios y que sepan que el Señor les ama, y muestra de su amor es que hace 2000 años envió a su Hijo a morir por ustedes, por usted, y Él ha prometido que regresará y ha prometido vida eterna a todos aquellos que creen en Él, que ponen su fe en Él, y Él quiere que usted venga y le conoce. La vida eterna en el Nuevo Testamento se define como una relación con Dios. Dios quiere que usted tenga una relación. También como consecuencia, que usted se arrepienta de sus pecados y lo voltee a ver a Él, porque dice Eclesiastés que ni porque vengan cosas, que a pesar de que vengan cosas buenas o malas que Dios permite, lo que Dios quiere es que usted voltee a verle y que vea que fuera de Dios no hay nada. Entonces sean bienvenidos todos ustedes, y vamos a seguir con el estudio de Colosenses. Colosenses, un libro o una carta corta, 4 capítulos, y increíblemente ya estamos casi tocando el mes de julio. Comenzamos por allá de abril, no, más o menos, ya no recuerdo, ya no tengo noción del tiempo, pero un libro que nos ha mostrado sin duda dos diferencias, por lo menos en el capítulo 2. Un contraste entre una vida religiosa y una vida en el Espíritu. Una vida religiosa que muchos nos empeñábamos, o a veces nos empeñamos en tener, con el afán de acercarnos más a Dios. Y cuando digo una vida religiosa, me refiero a aquellos esfuerzos humanos con los que creemos que Dios se va a acercar más a nosotros. Ayunos, vestimentas, prácticas religiosas. Pero el Señor nos muestra que una vida verdaderamente agradable a Dios es una vida que refleja a Cristo. Porque en Cristo encontramos todo el conocimiento o la sabiduría de Dios. En Cristo tenemos la imagen visible del Dios invisible, y en Cristo estamos completos, no nos falta nada, absolutamente nada. Veíamos también cómo en el capítulo 3, ya empezábamos la semana pasada, se nos habla de que hemos muerto a nosotros y hemos sido resucitados con Cristo, en un sentido figurado, porque ninguno de nosotros aquí ha muerto y ha sido resucitado. En un sentido figurado, hemos sido resucitados. Vamos a leer desde el capítulo 1, y para poder entender lo que el día de hoy el Señor nos quiere hablar. El día de hoy el tema se titula Mortificando el pecado, o la mortificación del pecado. Voy a dar lectura. Colosenses 3:1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados en gloria, con Él en gloria. Ahora viene la parte que el día de hoy vamos a estudiar. Haced morir, pues,
lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Bueno, nuestro estudio, nuestra reflexión abarca hasta el versículo 7. La parte dice: en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. El versículo 5 dice: haced morir pues. Si nosotros leemos otra versión, por ejemplo la Biblia de las Américas, esta parte dirá: por tanto, haced morir en vosotros. Esta palabra por tanto es muy importante. ¿Por qué? Porque es una conexión con el versículo anterior. ¿De qué manera conectamos estas dos ideas del versículo 4 y el versículo 5? Bueno, el versículo 4 o el fragmento del 1 al 4 dice que nosotros hemos resucitado y que ahora nuestra vida está escondida en Cristo, y que cuando Él se manifieste, nosotros también nos vamos a manifestar en gloria de igual manera. Habla del momento en el que nuestros cuerpos serán glorificados y se van a parecer al de Cristo. Bueno, todo esto tiene que tener sí o sí una consecuencia en nosotros. Tiene que producir algo en ustedes y en mí. Si nosotros hemos sido rescatados, si Cristo nos ha dado vida, entonces nosotros en consecuencia tenemos que hacer algo. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Según el versículo 5, dice que tenemos que hacer morir. Ok, en primer lugar vamos a hablar del resultado de nuestra experiencia con Cristo. ¿Cuál es nuestra experiencia con Cristo? Bueno, que ya fuimos resucitados juntamente con Él. Porque dice Efesios que antes nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estábamos alejados de la ciudadanía de Dios. Pero ahora Él nos ha dado vida. Ahora, en consecuencia, nosotros tenemos que hacer morir. ¿Pero qué implicaciones tiene esto? Bueno, tiene por lo menos 3 implicaciones. En primer lugar, implica nuestra responsabilidad. Pongan sus ojos en la frase haced morir. Nos habla de una acción determinante y una acción activa. Una acción constante y diaria de decir no al pecado. Es como estas personas que se encuentran en estos grupos de 4º y 5º paso de Alcohólicos Anónimos. Tienen una frase: solo por hoy, ¿no? Bueno, de igual manera, nuestra responsabilidad tiene que ser activa. Nosotros no podemos permanecer pasivos. Es algo constante, es algo diario. Es decirle no al pecado todos los días de nuestra vida. Haced morir. Una palabra más enfática es matar. Suena más fuerte, pero ese es el énfasis de esta palabra. Maten al pecado. Las versiones latinas dicen mortificad. Pero mortificad ahora ya no tiene la connotación que tenía antes. Mortificad más bien es como de, bueno, pues déjalo a un lado, tranquilo, no pasa nada. Ha tomado más ligereza. Es por eso que haced morir tiene una connotación más fuerte, y la palabra más fuerte es matar, o me atrevo a decir asesinar. Pero no pensemos que vamos a matar el pecado o asesinar al pecado de una manera definitiva de nosotros. Eso no va a suceder, hermanos. En este mundo, mientras usted y yo respiremos, el pecado no va a desaparecer del todo de nuestras vidas. Eso va a suceder en el momento de nuestra glorificación, cuando el Señor se ha manifestado en gloria, dice el pasaje anterior. Más bien, este pasaje, o el versículo 5, hace alusión a este proceso de la santificación, a este proceso de la salvación que se llama santificación. Porque
salvos no significa que Dios nos ha salvado de las garras del infierno solamente. Salvos significa que usted fue y yo fuimos salvos de las consecuencias del pecado, o sea, la condenación eterna. Estamos siendo salvados del pecado o de la influencia del pecado. Eso es la santificación. Y seremos salvos de la presencia total del pecado en un futuro. Aquí estamos hablando de un proceso de santificación constante, gradual. Haced morir, maten el pecado. Y repito, eso implica nuestra responsabilidad. No piense que teniendo su Biblia allá, no piense que diciendo soy cristiano, no piense que diciendo conozco a tal persona que es cristiana, usted va a hacer morir el pecado. Esto implica una responsabilidad, implica mi responsabilidad, implica su responsabilidad, y no minimice el pecado por muy pequeño que parezca, no lo minimice, implica nuestra responsabilidad. Ahora, Pablo nos da una lista de pecados. Como segundo punto, ¿qué implica el resultado de nuestra experiencia con Cristo? En primer lugar, nuestra responsabilidad. En segundo lugar, implica identificar nuestros pecados. Escuche lo que dice el versículo 5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. ¿Se dan cuenta cómo Pablo da una lista de pecados de los colosenses? Bueno, Pablo no pretende dar una lista exhaustiva de todos los pecados, porque no terminaría. Son muchos pecados. Lo que sí creo que Pablo está haciendo aquí es que está dando una lista con las cuales los colosenses batallaban. Recuerden que nos estamos enfrentando ante una enseñanza que engloba muchas filosofías. Por ejemplo, la filosofía griega, la filosofía de los judíos y la filosofía quizás romana u filosofías orientales, ¿no? Cosas que tienen que ver con el trato duro del cuerpo, con muchas cosas, pero en específico, cosas que tienen que ver con la sexualidad. Y es que la sexualidad, por ejemplo, en el Imperio Romano o en la concepción y filosofía romana y griega, era un asunto que se dejaba muy a la ligera. Sobre todo en los griegos, tenían esta concepción de que el cuerpo no importaba para nada. El cuerpo es una prisión, decían, donde mi alma se encuentra atrapada. O sea, lo que realmente importa es el alma. Y si mi cuerpo necesita satisfacer ciertas necesidades, pues bueno, las satisfago, ¿no? Otros decían, bueno, no, hay que mortificar el cuerpo para que esas pasiones no lleguen a una culminación, ¿no? Pero la mayoría de las personas decían, pues el cuerpo no importa, ¿no? Y le daban rienda suelta a esta cuestión que tiene que ver con el sexo, con la sexualidad. Por ejemplo, ¿recuerdan la carta a los Corintios? Bueno, la carta a los Corintios, Pablo habla del cuerpo. Fíjense que en Corinto, en la parte más alta de esta ciudad, hay algo que se llama Acrópolis, había un templo. En ese templo, el templo era dedicado a una diosa griega llamada Afrodita. En ese templo había cientos y cientos de prostitutas llamadas sacerdotisas. ¿Pero por qué sacerdotisas? Bueno, porque ellas creían que mediante esta, ¿cómo llamarlo? Mediante esta práctica, ellas obtenían ingresos, y esos ingresos se iban al templo como tributo a la diosa Afrodita. Ellas creían que Afrodita se agradaba de estas ofrendas. Entonces los marineros y comerciantes que llegaban a este lugar, pues lo primero que hacían era comer y satisfacer sus más bajos deseos con estas sacerdotisas. Corinto era una iglesia que le daba rienda suelta a la sexualidad. ¿Recuerdan
a- al fornicario de Corinto, que dice que ni aún entre los gentiles se nombraba tal cosa, ¿no? Porque estaba con la mujer de su padre. Entonces son cosas fuertes que nos dejan ver que los gentiles, los griegos, tenían un concepto muy bajo sobre la sexualidad. Y es por eso que Pablo empieza a enlistar esta lista de pecados, porque es probable que los colosenses estuvieran batallando con esto, sobre todo porque tenía mucha relación con cuestiones religiosas, con el tributo a dioses. Se hacían este tipo de prácticas como en Corinto, pero también se hacían orgías y otras cuestiones, grandes banquetes. También se practicaba, entre otras cosas, lo que hoy condenamos y siempre se ha practicado y lo condenaremos, la pederastía. Grandes emperadores, por ejemplo Nerón, tenían a pequeños. También había otro emperador, no recuerdo el nombre, pero Nerón se dice que tuvo una pareja, hombre. Siempre eran más jóvenes. Eso era bien visto en la sociedad romana, siempre y cuando no se enteraran que esa relación culminara en el acto sexual. Entonces era una perversión total la que tenían estas personas. Por eso el énfasis de Pablo. Miren, vamos a enlistar y tratar de definir de manera rápida los pecados que Pablo menciona. En primer lugar, enlista fornicación. Porneia es el término de donde proviene la palabra pornografía. Pero porneia se usa para englobar toda relación sexual ilícita, no establecida en el diseño original de Dios. Por ejemplo, el adulterio. ¿Cuál era la causa de que un hombre pudiera darle carta de divorcio a una mujer? Según la ley judía, el adulterio. Si un hombre engañaba a su mujer, podía darle carta de divorcio. Aunque los judíos le daban carta de divorcio hasta porque se le quemaran los frijoles, ¿no? Pero porneia implica todo esto. ¿Qué otra cosa? Puse ahí incesto, lo que hablábamos del caso del fornicario de Corinto. Todo esto implica porneia. Ahora, el segundo pecado que menciona es impureza. La palabra griega es akatarsia. Pensamientos impuros en general, pero se relacionan con la impureza sexual. Otra cosa que menciona, pasiones, fatos. Es un sentimiento intenso, capaz de dominar la voluntad y perturbar la razón, como el amor, entre comillas, el odio, los celos o la ira intensos. Las pasiones aquí se pudiera traducir mejor como pasiones desordenadas. Son ese sí es un sentimiento intenso que te domina. Por ejemplo, el odio. Cuando estamos dominados por el odio o por el coraje, hacemos cosas que no haríamos cuando estamos en nuestros 5 sentidos. Hablamos de una pasión que nos está dominando. Cuando alguien está dominado por el amor, más bien, entre comillas vuelvo a decir, uno es capaz de hacer muchas cosas, pero realmente lo que sentimos no es pasión, amor, sino una pasión desordenada. El amor, en Corintios dice que no busca lo suyo, es paciente. Así que no puede ser eso el amor. Pero bueno, las pasiones es ese sentimiento intenso que domina nuestro ser. El siguiente, los malos deseos. De cualquier tipo, odio, codicia, avaricia, lascivia, envidia, etc. Y el quinto, codicia, griego pleonexian, es el deseo de tener más, riquezas, posesiones, fama, etc. Al final del verso 6 dice, del 5, dice, y avaricia, que es idolatría. Bueno, en un sentido general, hermanas y hermanos, la avaricia, como lo menciona el concepto griego, es el deseo de querer tener más. ¿Y cómo empieza esto? Bueno,
usted y yo anhelamos riquezas. Una vez que las tenemos, como queremos tener más, necesitamos tener poder y dominio sobre las personas. Pero las riquezas no son suficientes. Hay un deseo que se tiene que satisfacer y normalmente es un deseo sexual, de tener a personas a nuestro lado. Y otra cosa también, normalmente todas estas cosas o nos llevan a buscar ese vacío, nos llevan a buscar a llenar ese vacío, quizás en alguna religión, quizás en alguna práctica, y todo esto se convierte en idolatría. La avaricia es algo que no solamente engloba las cuestiones materiales y riquezas, la avaricia engloba todo esto. Es un pecado que ataca de manera general o impregna de manera general la vida de una persona. Ahora, hermano y hermana, ¿qué dice en cuanto a la codicia? ¿Qué dice el Señor Jesucristo en cuanto a la avaricia o en cuanto a la codicia? Usted y yo no podemos servir a dos señores, porque vamos a amar a uno y vamos a despreciar al otro. Y les repito, no solamente tiene que ver con las riquezas. Hermano y hermana, te pregunto, ¿tú ya identificaste tus pecados? ¿Ya identificaste cuáles son las cosas en las cuales normalmente estás cayendo? ¿O en las que recurrentemente te encuentras envuelto y dices, bueno, oye, lo volví a hacer? ¿Ya identificaste tus pecados? Porque parte de nuestra responsabilidad es esa, es identificar los pecados que estamos cometiendo. Y tengamos cuidado, hermanos, porque podemos estar idolatrando estos pecados. Ya sea que usted esté procurando, miren, en cosas legítimas, en cosas que realmente son buenas. ¿Usted está tratando de cuidar su salud? Yo creo que sí. ¿Usted está tratando de trabajar duro? Yo creo que sí. Pero tenga cuidado con que estas cosas no se vuelvan un ídolo, porque estas cosas lo pueden desviar del Señor. Incluso la familia, incluso los hijos se pueden volver nuestros ídolos. Entonces, identifiquen cuáles son las prácticas que comúnmente se encuentran haciendo. Identifiquemos esas prácticas. Otra cosa que implica nuestro encuentro con Cristo, nuestra resurrección y nueva vida con Cristo, bueno, implica poner en acción este mandato. Ya dijimos que implica una responsabilidad, implica identificar cada una de las partes donde estamos pecando, pero ahora sí, implica poner en acción este mandato, haced morir. Escuchen lo que dice la versión de las Américas, va a aparecer ahí. Por tanto, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Pregunto, no me responda. ¿Los miembros de nuestro cuerpo son malos? ¿Nuestro cuerpo es malo? No es malo nuestro cuerpo. Cuando la Biblia de las Américas usa este término, los miembros de vuestro cuerpo terrenal, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal, no es que nuestros miembros sean malos, sino que nuestros miembros, sus miembros, mis miembros, brazos, ojos, boca, son puestos a disposición como sirviendo al pecado. Son instrumentos de injusticia al servicio del pecado, como dirá Romanos 6:13. Son el vehículo por el cual el pecado quiere cumplir sus propósitos. Ahora, ¿cómo funciona esto? Si nuestros miembros no son pecaminosos, entonces, ¿qué es lo que nos hace pecar? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Bueno, vamos a verlo. Santiago 1:13, va a aparecer ahí. Dice así: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Y de paso, hermano y hermana, si tú tienes alguna tentación con lo que sea que te haga, con lo que sea que seas tentado, no digas que esa tentación te la puso Dios, porque muchas veces decimos, Señor, no me tientes, por favor. No, el Señor no tienta a nadie, dice el versículo.
Dice, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, es decir, malos pensamientos, es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Nuestros miembros solo funcionan como un transporte y un medio para los fines del pecado. Entonces, ¿cómo es que funciona el pecado en la vida del creyente o en la vida incluso del inconverso? Pero vamos a hablar en la vida del creyente, porque es en el creyente que tenemos, es en nosotros que tenemos que hacer morir esos pecados, mortificar el pecado. Bueno, les voy a poner un ejemplo. Ustedes recuerdan la historia de David y de Betsabé. Dice 2 Samuel que en los tiempos que salían los reyes a la guerra, que es creo en la primavera, pues a David no se le pegó la gana de ir a la guerra. David se queda en su casa, se para tarde y dice que se para al balcón a pasear, ociosidad, ¿no? Y caminando en el balcón de su castillo, de donde vivía, de repente se asoma y ve a una mujer hermosa que se estaba bañando. ¿Qué es lo que vemos en Santiago que está pasando aquí? Dice que su pensamiento lo empezó a seducir. Oh, qué mujer tan hermosa. Y se está bañando. Es probable que estuviera desnuda, ¿no? ¿Qué debió haber hecho David en ese momento? Debió irse. Pero dice que fue atraído por su pensamiento, ¿no? Dice, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. ¿Qué hizo David? Mandó a traer a esta mujer. Y esta mujer fue y tuvieron relaciones. ¿Y cuál es la consecuencia de este pecado? Bueno, que fruto de esta relación es que viene un hijo que, por cierto, después muere. Pero por si fuera poco, David todavía añade más condenación a su pecado. Manda a traer a Urías y como para camuflarla, dice, ¿sabes qué? Vete a tu casa, te lo mereces, vete con tu mujer, ¿no? Y Urías no quiso. Urías se portó más recto que David en ese momento, ¿no? David, el hombre conforme al corazón de Dios. Pero bueno, este ejemplo ilustra muy bien qué es lo que pasa en nosotros. Nuestros pensamientos o nuestra mente comienza a volar. Después de que pensamos y empezamos a maquinar, es cuando ese pensamiento se concreta en una acción y la acción se concreta en el pecado. Es así como funciona, hermanos. Es por eso que nuestros miembros son vehículo del pecado. Nuestros miembros están sirviendo a una ley, la ley del pecado, que ya no debería ser así. Pero bueno, ahora, ¿qué debemos hacer entonces para matar el pecado? ¿Qué es lo que debemos hacer? Primero déjenme decirles lo que no debemos hacer. No pensemos que ayunando o tratar con dureza nuestro cuerpo nos va a llevar a mortificar el pecado. ¿Por qué digo esto? Porque Colosenses 2:23 dice, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario. Te pueden hacer parecer una persona humilde. Ay, mira el hermano, se guarda, anda en santidad, se viste así, se viste así, ayuna, ora. Puras apariencias religiosas, ¿no? Dice, y en duro trato al cuerpo, pero esto no tiene valor alguno contra los apetitos de la carne. No piense usted y no pensemos que mediante estas prácticas nosotros vamos a poder matar el pecado que hay en nosotros, porque esto no va a pasar. Esto requiere algo aún más profundo. Requiere una acción determinante. ¿Qué dice el Señor? Mateo 5, 29, 30. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno.
Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Ya mencionamos que el pecado no está en nuestros miembros, nuestro cuerpo no es malo, que solamente es un vehículo. El pecado está en nuestro corazón. ¿Y qué es el corazón? Bueno, cuando vemos la aparición de esta palabra en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento, el corazón es el asiento de las emociones y de la voluntad del hombre, de los pensamientos, es decir, la mente. Desde aquí empieza todo, hermanos y hermanas. Por tanto, cortarse un miembro, cortarse un ojo, echarse fuera un ojo, ¿eso va a solucionar el problema? Claro que no. Si usted y yo nos cortamos un pie, una mano, nos sacamos un ojo, eso no va a solucionar el problema. Vamos a seguir siendo igual de pecadores. Vamos a seguir pecando de igual manera. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere dar a entender el Señor con esto? Bueno, aquí el Señor está usando una figura de dicción que se llama hipérbole. Es decir, un lenguaje exagerado con la intención de que usted y yo podamos entender una idea medular. ¿Y cuál es la idea medular de todo esto? Bueno, la idea medular es que cortemos de tajo con todo aquello que nos hace pecar. Si tu pecado, hermano y hermana, se encuentra en las redes sociales, si tu pecado, hermano y hermana, se encuentra en observar cosas ilícitas en internet, entonces, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Deja el celular, deja la computadora y aún más extremo, corta el internet. Corta el internet, aunque esto pueda resultar en nuestros tiempos algo de primera necesidad, pero el Señor dice, si tu ojo derecho te hace pecar, córtalo. Toma acciones determinantes y acciones que realmente te lleven a dejar y a mortificar el pecado. Ahora, si tu pecado se relaciona con algún vicio, es decir, tomar, fumar, el juego, bueno, ¿qué debemos hacer? Pues debemos cortar de manera determinante o de tajo con todo aquello que nos lleve a pecar. ¿Qué debemos hacer? Bueno, vamos a dejar de frecuentar los lugares que nos venden, que nos muestran estas cosas como atractivas. Y vamos a dejar de frecuentar a las amistades que nos ofrecen esto como atractivo y necesario. Hermano, ¿cuán importante es que cortemos con aquellas relaciones que no abonan nada a nuestra vida cristiana? Miren, de manera personal, yo considero que un cristiano no puede tener un amigo que no sea cristiano. Y no es que sea muy religioso, no es que sea legalista, no es que sea extremo, pero seamos sinceros, nuestras amistades no cristianas ¿pueden ayudarnos al propósito supremo que es ser como Cristo? No pueden ayudarnos, hermanos. Es más fácil que tú le ayudes a Él a ser como Cristo, o que le prediques el Evangelio y que venga salvación, a que Él pueda abonar algo a tu vida. No estoy diciendo que no tengamos amistades así, y si tú las tienes, deberías aprovechar para predicarles el Evangelio. Pero si realmente quieres tener un amigo, que sea un cristiano. Y hermanos, qué importante es tener un amigo creyente en la vida cristiana, en el ministerio, en el matrimonio. Y en el matrimonio me refiero a tu cónyuge, a tu esposa, a tu esposo. Él es tu amigo y tu amiga. El amigo nos confronta, nos motiva, nos inspira. Un amigo, por ahí dice una canción que es como agua en el desierto, porque es muy, muy necesario, es muy necesario. Y es de mucha bendición. Así que si tu amistad te está llevando a estos pecados, o tus amistades te están llevando a que caigas en tentación, hermano y hermana, corta con esa amistad.
por muy religioso que tú puedas parecer a los ojos de ellos. En pocas palabras, saca y corta todo aquello que te hace pecar. Vamos a ver el versículo 6. Dice así: cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Una vida sin Cristo es una vida que está bajo la ira de Dios. Juan 3:36 dice que el que cree en el Hijo verá la vida o tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Hemos hablado ya mucho de la ira de Dios, ya la definimos, pero el pasaje nos exige que veamos de nuevo este tema. Vamos a ver Romanos 1, 24 al 28. Voy a dar lectura. Por lo cual, también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Vamos a definir nuevamente la ira de Dios según este verso. Y por ahí señalé o resalté una palabra que nos va a ayudar a definir. Miren, la ira de Dios, palabras sencillas, es la entrega de Dios a las pasiones vergonzosas y razonamientos reprobados del ser humano. Dios los entregó. Pero ¿cómo se ve la ira de Dios en las personas? Porque en el capítulo 1 dice que la ira de Dios se revela desde el cielo. Es decir, que la ira de Dios sí se puede ver, hermanos y hermanas, porque ya se ha revelado desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. ¿Cómo se ve en la vida práctica de las personas que no creen en el Señor? Y por consecuencia, ¿cómo se ve la ira de Dios en la sociedad de nuestros días? Bueno, la podemos ver en la siguiente diapositiva. La vemos en los razonamientos equivocados de las personas que los llevan a adorar a la creación y a negar la existencia de Dios. Romanos 1 dice, pues de lo que de Dios se conoce, les es manifiesto. Pero ellos decidieron apartarse de Dios. Es por eso que el ateísmo no es una realidad para nosotros, porque la Biblia de antemano nos dice que Dios ya se ha manifestado a ellos. ¿Cómo? Mediante la creación. Ella es la que da testimonio. Pero ellos decidieron en sus razonamientos equivocados decir, no hay Dios. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿En qué otra manera podemos ver la ira de Dios? Bueno, en la idolatría. Las personas buscando a Dios en imágenes, en animales, en personas. Así se ve la ira de Dios. Dios los ha entregado a esos razonamientos. Ahora, ¿de qué otra manera vemos la ira de Dios en las personas y en la sociedad? Bueno, las personas recibiendo la retribución debida a su extravío por su inmoralidad sexual. Homosexualismo, lesbianismo, enfermedades de transmisión sexual. A ver, hermanos, hablando de la voluntad de Dios, ¿es la voluntad de Dios que una persona contraiga VIH, SIDA? Claro que no. Pero el Señor decidió respetar su decisión y los entregó a sus razonamientos perversos para que
reciban por consecuencia de sus actos la retribución debida a su extravío. Dice Pablo en Primera de Corintios que no hay otro pecado que esté fuera de que afecte más el cuerpo que la fornicación. Y esto, voy a decir, es algo probable, algo que pienso, porque dice que el que comete fornicación contra su propio cuerpo peca. Mi idea es que porque estas sacerdotisas se encontraban en el templo y ofrecían sus servicios, obviamente en algún momento iban a contraer alguna enfermedad, porque no existían las medidas sanitarias que existen hoy en día. Por eso digo que este pecado afecta, o Pablo dice que afecta su propio cuerpo. Aparte de que para las personas o para el creyente casado, esto destruye completamente su entorno, su familia, sus relaciones en la iglesia, incluso puede llegar a destruir las relaciones laborales, muchas cosas. Este pecado sexual es un pecado tan terrible que ni siquiera se nos llama a combatir contra él. Lo que debemos hacer es huir. Y no piensen, hermanas, que esto solamente es algo exclusivo de los varones. Los pecados sexuales engloban tanto a hombre como a mujer. ¿Qué le dice Pablo a Timoteo? Huye de las pasiones juveniles. ¿Por qué? Porque sabe que Timoteo no se va a poder dominar. Timoteo no va a poder contra este pecado sexual. Por eso también igual Pablo dice huir de la fornicación. Tenemos que huir. De este pecado tenemos que huir, hombres y mujeres. Pero bueno, la ira de Dios, hermanos y hermanas, se ve de esta manera: en razonamientos equivocados, la negación de Dios, la idolatría, y en esta sociedad que hemos visto que va cada vez en decadencia con el tema de la sexualidad, la ideología de género. Así se ve la ira de Dios en nuestra actualidad. Pero vamos al versículo 7. Ya vimos que hacer morir los pecados implica nuestra responsabilidad. También implica llevar o tomar acciones determinantes y llevarlas a cabo. En segundo lugar, dice que por estos pecados, por la fornicación, por las impurezas, los malos deseos, viene la ira de Dios. Todos estos pecados, hermanos y hermanas, reciben su justo castigo, según, o más bien la retribución debida a su extravío. No pensemos que los pecados que cometemos se van a quedar sin castigo. Algunos pecados no son tan escandalosos, otros son más escandalosos, pero cada uno de ellos va a recibir su castigo. ¿O ustedes creen que David no recibió o no pagó las consecuencias por su pecado? Claro que sí. Pagó las consecuencias por su pecado. ¿Dejó de ser salvo? No dejó de ser salvo. No dejó de ser salvo, pero cada uno de nosotros vamos a pagar las consecuencias de nuestros pecados. En nosotros no aplica la ira de Dios, solamente en los hijos de desobediencia. Pero claro que va a haber responsabilidad por ellos. Ahora, en el último versículo, versículo 7, dice Pablo: en las cuales, en todos esos pecados, vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. A ver, hermanos y hermanas, ¿es bonito que nos recuerden a cada rato, nos estén recordando nuestros pecados? Claro que no. A nosotros no nos gusta. En apariencia pudiéramos decir, pues sí, ¿no? Pero realmente no es grato, no es cómodo que nos estén recordando nuestros pecados. Pero ¿por qué entonces Pablo dice, en los cuales, acuérdate que tú participabas de fornicación, acuérdate que tú participabas de impureza, acuérdate que tú participabas de esto? ¿Por qué lo hace? Bueno, hay una razón por la cual lo hace.
Porque sabemos que Dios ya ha olvidado nuestros pecados. Dice Miqueas que Dios ha echado nuestros pecados al fondo del mar. Es decir, que ya no tiene memoria de ellos. Y ya no hay pecado que nos pueda condenar. La salvación no la podemos perder. Pero bueno, ¿qué quiere hacer Pablo al decirte o al decirnos y al decirles a los colosenses que recuerden todos esos pecados en los que anduvieron y vivían? Bueno, hay por lo menos 3 razones que Pablo quiere recordarnos. La primera, nos recuerda que nuestra vida era una vida bajo la ira de Dios, era una vida vacía, era una vida sin sentido, era una vida en total caos. ¿Qué dice Génesis 1:1? En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Bueno, después dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Fue solamente hasta que el Espíritu de Dios se empezó a mover sobre la faz de las aguas que la tierra empezó a cobrar forma y orden. Bueno, esta analogía la podemos aplicar a nuestras vidas. Cuando nosotros vivíamos sin Cristo, nuestra vida era una vida vacía. ¿Y por qué digo vacía? Porque parecíamos como esos sacos rotos que nunca se pueden llenar. No lo podemos llenar ni con dinero, ni con cosas materiales, ni con la religión, ni con sexualidad. Con nada podíamos llenar esa vida, sino que Cristo es el único que pudo llenar la vida que teníamos antes. Por eso Pablo les recuerda, recuerden esto, o acuérdense de esto, para que recuerden, valga la redundancia, que tu vida estaba vacía, sin Cristo en el mundo, sin sentido. En alguna ocasión yo le preguntaba a mi esposa, teníamos 17 años, o 17 o 18 años, yo no sabía ni trabajar ni nada. Y obtuve mi primer trabajo repartiendo volantes, porque ni siquiera había terminado la preparatoria. Y ya muchos años después le decía a mi esposa, oye, ¿y que el dinero que ganábamos, qué le hacíamos? No, pues no sé. ¿Y cuál era nuestro propósito? ¿Para qué vivíamos? No, pues no sé. Y siempre nos quedaba esta incógnita, porque realmente, hermanos, teníamos a nuestros hijos. Vino nuestro primer hijo, 2 años después vino el siguiente, y ya muchos años más vino a mí. Pero nuestra vida era una vida sin propósito. O sea, andábamos a la deriva, a lo que, como esos barquitos que andan en alta mar, y andan para allá y para acá, movidos por las olas. No vamos ni para un lugar ni para el otro. Simplemente andábamos, pero sin propósito. Así andábamos todos, hermanos, antes sin Cristo, porque nada nos satisfacía, entonces no teníamos tampoco un propósito. Y Cristo nos da un propósito. Eso es lo que Pablo nos quiere recordar, Colosenses 3:6. ¿Qué otra cosa nos quiere recordar? Bueno, que Dios nos amó y tuvo misericordia a pesar de estar muertos en delitos y pecados. Efesios 2:1-5. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia, es decir, los incrédulos, entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo. De hecho, este versículo, Efesios 2, es paralelo a Colosenses 3, entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Bueno, hermanos, esto nos recuerda, y les recuerda a los colosenses,
que el Señor nos amó y tuvo misericordia. Decíamos en la mañana que vio Dios en nosotros para amarnos. ¿O por qué nos ama Dios? ¿Porque somos buenos? ¿Porque estamos bonitos? No. Es por su misericordia. Es por su misericordia que Él decidió en la eternidad pasada tener una relación íntima con cada uno de nosotros. Y es su amor lo que lo mueve a hacer las cosas. Porque, ¿por qué nos salvó Dios? ¿Por qué creó el mundo Dios? Porque Dios es suficiente en sí mismo. Dios no necesita de tu adoración ni de mi adoración. Dios no necesita de tus oraciones. Dios no necesita de tus cantos ni de mis cantos. Dios no necesita de tus servicios, no. O sea, Dios sí lo pide, pero realmente Dios no lo necesita. Pero lo hace porque Dios es amor y Dios nos amó. Eso es lo que nos quiere recordar este pasaje y es lo que Pablo le recuerda a sus oyentes en aquel entonces. Dios te amó y Dios tuvo misericordia de ti cuando estabas en delitos y pecados. Por eso, mortifica tu pecado. Esto es suficiente, hermanos y hermanas, para llevarnos a poner en acción este mandamiento. Mata tus pecados. Deja de alimentar tus pecados. ¿Qué pasa si usted... ¿A quién le gustan las plantas de aquí? ¿Qué pasa si usted, en el calor de los días pasados, deja sin regar la planta? Y encima de eso, la deja, si le echa bonito, ¿qué pasa? Se muere. La planta se muere. ¿O qué pasa si usted tiene un animalito, un perrito, y lo deja fuera y le deja de dar de comer? ¿Qué pasa? Bueno, pues lo mismo tenemos que hacer con el pecado, hermanos. Vamos a dejar de alimentar el pecado. Vuelvo a repetir, si lo que alimenta tu pecado es que estés viendo cosas en la televisión, cosas en el Facebook, en el Twitter, en el Instagram, bueno, deja de alimentar ese pecado, dejemos de alimentar ese pecado. Alguien decía una vez que tenía un pitbull, que el pecado es como un pitbull, ¿no? Al perrito le dejas los pitbulls se caracterizan por ser animales feroces, ¿no? Fuertes, de hecho han asesinado a pequeños y a personas. Bueno, pero ¿qué pasa si a ese pitbull le dejas de dar de comer? Pues va a estar todo así, pues quieto, débil, ¿no? Pero lo tienes ahí como que lo mantienes tantito con agüita y eso, ¿no? Ese pitbull, si tú lo dejas de alimentar, ya no va a tener la misma fuerza que tenía antes. Pero ten cuidado si te acercas a él, porque te va a morder. Así es el pecado, hermanos. Si nosotros dejamos o nos descuidamos por un momento y empezamos a alimentar, aunque sea poquito el pecado nos va a morder y el pecado nos va a devorar y el pecado va a consumir todo lo que tú y todo lo que yo amo en esta vida. Por muy pequeño que parezca, por muy insignificante el pensamiento que venga a tu mente, hermano, y sobre todo, hermanos, hago mucho énfasis en esto porque a veces se descuida mucho esta parte de la sexualidad. Si viene a tu mente un pensamiento ilícito de sexualidad, hermano, hermana, jóvenes, jovencitas, tienen que huir, tenemos que huir de ahí. No hay otra manera de huir de esto, no hay otra manera de mortificar este pecado que huir. Entonces dejemos de alimentar el pecado. Dios nos amó y tiene misericordia de nosotros. Y por último, ¿qué otra cosa nos quiere recordar? Y esto también es muy importante. Nos quiere recordar que así como presentábamos nuestros miembros siendo incrédulos para la inmundicia, para la fornicación, para la lascivia, ahora los presentemos para santificación y para servicio al Señor. Romanos 6:19. Hablo como humano, dice Pablo, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para la santificación presentad vuestros miembros
para servir a la justicia. Esto me recuerda también muchas vivencias pasadas. A veces, en cuanto al servicio al Señor, somos muy negligentes. Somos muy negligentes y luego se nos dice, por ejemplo, en nuestra iglesia: hermanos, ¿quién puede apoyar para la limpieza? Hermanos, ¿quién puede apoyar para renovar el santuario o hacer alguna labor en la iglesia? Nadie dice nada. Hermanos, vamos a tener una fiesta. Sí, yo pongo esto, yo pongo aquello, hacemos esto o el otro. Y me recuerda, digo, oye, sí es cierto, gastábamos nuestro dinero cuando vivíamos en nuestra vida pasada, gastábamos nuestro dinero en alcohol, en otras cosas, en otros vicios, y no nos importaba gastarlo, y para el Señor no queremos poner ni un peso. Pero no hablemos tanto de dinero, hablemos de las cosas que llevan alguna actividad, como lo que mencionaba ya. Se nos pide apoyar para la limpieza, o se nos pide apoyar para visitar a alguna hermana o un hermano, ¿no? Dice por ahí un hermano que, a manera de broma, que cada que salían a otro lado, no sé si la hermana me invita a comer, la hermana y el hermano Héctor me invitan a comer, para no verme tan mal, yo decía, vamos a orar por una viejita. ¿Y por qué decían esto? Porque sabían que los hermanos iban a decir que no. Y así ya no iban a quedar en mal, o no iban a decir, mira, la hermana y el hermano lo están invitando de comer a él y no a mí, ¿no? Y el pretexto era, vamos a ir a orar por una viejita. Pero qué feo, hermanos y hermanas, que eso no nos motive, que eso no nos mueva, que el servicio para el Señor no sea algo que motive nuestra vida, y que en lugar de motivarnos, sea algo que sirva para desilusionarnos, ¿no? O sea, es algo chistoso, pero que si lo reflexionamos, pues es triste. Es triste porque debería de motivarnos ir a visitar a los enfermos, ir a visitar a aquellas personas que están padeciendo alguna necesidad. Si antes tú presentabas tu dinero, tu cuerpo, tus esfuerzos para cosas que no convenían, ahora presenta tu cuerpo como sacrificio vivo a Dios para su servicio, hermano y hermana. Eso es lo que Pablo nos quiere recordar, lo que el Señor nos quiere recordar. Y también, si antes te esforzabas por hacer todas estas cosas, bueno, ahora esfuérzate para santificarte. Pero no pensemos que solamente se quedan los esfuerzos, porque usted y yo podemos esforzarnos, nos podemos esforzar horrores. No voy a pecar, no voy a pecar, no voy a pecar, no voy a pasar por ahí, no voy a pensar esto. Hay un meme por ahí bien chistoso que es de los Simpson. Un personaje, no me acuerdo cómo se llama, Ned Flanders, creo. Piensa en la Biblia, piensa en la Biblia, piensa en la Biblia, ¿no? Cada que tiene una situación incómoda o pecaminosa, siempre es piensa en la Biblia, piensa en la Biblia. Pero eso no es suficiente. No es suficiente porque no vive. Recuerden, hermanos, ¿qué pasó cuando usted y yo creímos? ¿Quién vino a habitar en nosotros? El Espíritu Santo. Nosotros no podemos mortificar el pecado, no podemos hacer morir el pecado en nuestras propias fuerzas. Eso es imposible. Porque hay tantas personas ahí que se esfuerzan por ser moral y éticamente correctos y lo logran. Pero la mortificación del pecado requiere un poder especial y no es un poder humano, es un poder sobrenatural que solamente el Espíritu de Dios nos puede otorgar. Ahora, ¿cómo nos apropiamos y cómo aprovechamos ese poder que Dios ya nos ha dado? Bueno, no es por ósmosis como se cree por ahí. Si usted tiene su Biblia abierta ahí en el Salmo 23 y polvienta en el mueble de su casa, o si usted tiene su Biblia abierta en Juan 3:16, bueno, déjeme decirle, hermano y hermana, que usted no se va a poder apropiar de este poder, porque el Espíritu Santo y la palabra de Dios trabajan en conjunto para nuestra santificación, porque es la palabra de Dios la que nos recuerda lo que hizo el Señor Jesús en la tierra. ¿Cómo trabaja el Espíritu Santo? Bueno, dice el Señor que Él nos recordará todas las cosas que Él hizo. Y a ver, esto va a sonar algo raro,
Pero usted piensa que el Espíritu Santo va a venir y le va a decir al oído, fulanita o fulanito, deja de pecar. Claro que no. Puede suceder de manera sobrenatural, quizás sí, porque a veces nuestra conciencia no nos culpa. A veces puede ser que sí el Espíritu Santo nos esté redarguyendo y diciendo eso está mal, eso está mal. Pero si usted y yo no leemos la palabra, entonces déjeme decirles que usted y yo estamos apagando al Espíritu. Por eso dice la palabra, no contristéis al Espíritu, no apaguen al Espíritu, porque la influencia del Espíritu en nuestra vida está determinada por cuánto leemos la Escritura. Entonces, la mortificación del pecado no se puede hacer en nuestras fuerzas. Eche mano de lo que Dios ya nos ha dado. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? Bueno, entre uno de ellos está la templanza o el dominio propio. Y eso, hermanos, es algo de lo que nos tenemos. Dios ya nos ha dado los recursos para poder mortificar el pecado, pero nosotros no los hacemos valer, ¿no? Entonces siempre recuerde que la mortificación del pecado es en el poder del Espíritu de Dios, no en nuestras fuerzas. No es con ejército, dice el Señor, sino con mi Santo Espíritu. Entonces, hermanos y hermanas, ¿cuál es el mensaje y cuál es el mandato para nosotros el día de hoy? Haz morir tu pecado, ese pecado remanente que aún queda en nosotros. Santifiquémonos cada día y ofrezcamos nuestra vida en servicio y en sacrificio agradable al Señor. Vamos a orar. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos ayudas a entender que separados de ti nada podemos hacer, que tú eres la vid y que nosotros somos los pámpanos, y que si tú no nos nutres, que si tú no eres la fuente de nuestro poder, Señor, nuestra vida cristiana sería inútil y sería en vano. Ayúdanos, mi Dios, a vivir en dependencia del Espíritu, y ayúdanos, Señor, a poner por obra cada una de tus palabras, porque sabemos que cada una de las cosas que tú escribiste para nuestro beneficio son, y para que hallemos consuelo en cada una de estas palabras. Ayúdanos a santificarnos, y ayúdanos a vivir una vida que te agrade, una vida a tu servicio, una vida, Señor, siendo y reflejando la imagen de tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos a deleitarnos en tu servicio, ayúdanos a deleitarnos en el servicio a nuestros hermanos, a estar atentos de sus necesidades y a ocupar nuestras vidas y todas nuestras fuerzas, gastar nuestras vidas para Cristo. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.